Pues bien, te voy a mostrar un ejercicio matemático en donde vamos a llevar a cabo la interacción entre estas cargas. Entonces hay que considerar algo muy importante. En algunos ejercicios te dicen que las cargas son negativas, pero solamente las vamos a expresar en la parte de los datos. En el momento que le estemos representando sobre una línea de carga, recuerda que estas cargas siempre van a ser positivas. Entonces ese es un concepto que es básico y esencial. Por otro lado, debes de recordar que el medio de la permitividad, que es el espacio en el vacío, está representada por la constante de Coulomb. Y es constante porque nunca cambia. Eso significa que su valor siempre será K igual a 9 por 10 a la 9 será la constante de la ley de Coulomb, ¿sale? Y por otro lado también encontraremos la carga 1, vamos a encontrar la carga 2 y también vamos a encontrar en alguna ocasión cuál es R. Recuerda que R significa la distancia que existe entre estas dos cargas puntuales. Pues bueno, vamos a hacer el ejercicio. ¿Estás listo para apuntar? Vamos a realizarlo. Pues bueno, entonces el problema que te presento es el siguiente. Vamos a ver este caso. En ese caso, tenemos que una carga puntual Q1 con un valor de 12 nanocoulombs ubicada en las coordenadas negativo 4, negativo 4 y otra carga puntual con una magnitud de menos 8 nanocoulombs. Nos dice que está ubicada en las coordenadas 2,2, es decir, X2, Y2. Bueno, aquí en este planteamiento indica lo que voy a realizar. Lo primero que me pide es determinar la distancia que existen entre estas dos cargas puntuales. Y por otro lado, voy a encontrar cuál es la fuerza de esta carga. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para esto, recuerdas que te pedí de favor que tuvieras a la mano una regla y un lápiz porque vamos a utilizar un plano cartesiano. Entonces, empezamos a definir nuestros datos. Primero me dice que la carga Q1 es igual a 12, es igual a 12 nanocoulombs, es decir, 12 por 10 a la menos 6, son nanocoulombs. Por otro lado me dice que la carga número 2 equivale, la carga 2, Q1, Q2, equivale a menos 8 por 10 a la menos 6 nanocoulombs. Y me dice que están ubicadas en un punto de referencia 2,2. Me dice determina la distancia, eso significa que R, que es la distancia, la desconozco. Y me dice que encuentre el valor de la fuerza, eso significa que F tampoco la conozco. Entonces es un ejercicio donde voy a calcular dos variables acerca de la misma fórmula. Entonces vamos por partes. Me dice que la carga 1, que es de 12 nanocoulombs, está en el punto X. Recuerda que este siempre va a ser X y este va a ser Y, porque ese es un sistema de coordenadas. X, negativo 4. Bueno, pues esto es X, esto es Y aquí tengo el observador en 0. Entonces decimos que X es 4, es 1, 2, 3, 4. Aquí voy a poner una línea de referencia porque la voy entonces a intersectar con negativo 4 en Y. Entonces es 1, 2, 3, 4. Y justamente si marcamos nuestro sistema de referencias, el punto lo vamos a encontrar exactamente en este lugar. Entonces aquí establezco la primera carga puntual, que esto representa Q1 y el valor se lo puedo determinar inmediatamente. Me dice que vale 12 nanocoulombs y por otro lado me dice que voy a utilizar un punto de referencia ubicado en el sistema de coordenadas X de Y. Entonces hacemos el mismo procedimiento, ubicamos cuánto vale X, me dice que vale 2, entonces aquí tengo el 2 en X y Y me dice que también vale 2. Entonces trazo mis líneas de referencia, eso es muy importante, y escribo
escribo la carga. Perfecto, entonces aquí tengo la carga 2, que en este caso equivale a menos 8 por 10 a la menos 6. Pero muy importante, recuerda que la carga no la vas a escribir con el signo negativo, puesto que las cargas cuando las expresamos sobre la línea de carga, siempre van a ser positivas. Entonces te hago la siguiente pregunta: ¿por qué no se escribe el signo de estas cargas cuando las representamos con la fórmula Q? Y la respuesta es muy sencilla, porque obedece a la fuerza de atracción y repulsión. Esa es la respuesta. Por consiguiente, entonces la carga la vamos a expresar solamente con una cantidad o una magnitud positiva, 8 nanocoulombs. Y pues bien, una vez que tengo estos dos puntos, lo que necesito es unirlos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es intersectar estas dos líneas. Evidentemente, y lo voy ubicando, pues me hace falta saber la distancia entre estas dos cargas. ¿Qué podemos hacer? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar esas líneas de referencia que teníamos inicialmente. Las vamos a bajar. Muy importante las líneas, puesto que van a marcar la distancia que existe entre estas dos. Y si te das cuenta, me está quedando la estructura de un triángulo rectángulo, y lo puedo identificar puesto que tiene un ángulo de 90 grados. Y justo lo que tengo enfrente de ese ángulo de 90 grados le voy a llamar hipotenusa. Entonces mira qué interesante. Este es A, este lado es B y este lado va a ser C. Ahora, ¿cómo saber la magnitud en B, en el cateto B? Pues entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver cuál es la unidad de medida. Aquí tenemos el 1, que está en el plano cartesiano. Entonces aquí tengo una posición, aquí tengo 2, aquí tengo 3, aquí tengo 4, aquí tengo 5 y aquí tengo 6. Eso significa que el cateto de B es igual a 6. Vamos a hacerlo con la siguiente. Partimos como si fuera el observador en 0 y tengo 1. Entonces aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3. Siguiendo este punto tengo 4. Evidentemente aquí hay 5. Y también me dice que este cateto es igual a 6. ¿Sale? Este va a ser muy importante. Y entonces significa que desconozco el lado más prolongado, que en este caso representa la hipotenusa. ¿Te acuerdas del teorema de Pitágoras? Si no, revisa tus apuntes de geometría, ahí vas a encontrar la fórmula. Pero bueno, mientras esto sucede, yo la voy a escribir y después tú la corroboras. Nos dice, en este caso, que A, o sea la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. Entonces viene la parte más sencilla, solamente tengo que representar cuál es el valor de B, cuál es el valor de C y elevarlos al cuadrado. Entonces vamos con esto. A al cuadrado es igual a B. B me dice que vale 6, entonces es 6 elevado al cuadrado más, entonces escribo el signo más, y en este caso C me dice que vale también 6. Entonces 6 al cuadrado. Lo sigo desarrollando. Entonces decimos que A al cuadrado es igual. ¿Cuál es el cuadrado de 6? Recuerda que el 2 es un exponente y te dice el número de veces que vas a multiplicar el factor. Entonces vamos a multiplicar 6 por 6. En este caso es 36 más 36. Por consiguiente, podemos decir que A cuadrada es 36 más 36 es igual a 72. Y aplicamos la propiedad de los exponentes para cambiar a radicales. Como es exponente, entonces digo, ¿cuál es lo contrario del exponente? Pues es el radical, que en este caso es una raíz cuadrada. Entonces, A en este caso va a ser igual
a la raíz cuadrada de 72. Pues bien, toma tu calculadora, también te encargo una calculadora y vamos a ver cuál es el resultado de la raíz cuadrada de 72. Entonces, por lo tanto, una vez que obtengo la raíz cuadrada de 72, voy a decir que A es igual a 8.49 aproximadamente. Y de esta forma tan sencilla ya encontré la pregunta que corresponde al inciso A. La distancia entre Q1, que es esta cantidad o esta carga puntual, y Q2, esta A que es igual a la distancia, equivale a 8.49. Entonces, bueno, solamente por cuestiones de referencia lo voy a anotar aquí. Es igual a 8.49. De tal forma que ya encontré el inciso A, ahora vamos a calcular el inciso B. Pues bueno, el inciso B, pues la fórmula prácticamente ya la tengo aquí, porque me dice que calcule el valor de la fuerza. Y si te das cuenta, pues en la pregunta me están dando la fórmula. Quizá falta expresar la unidad de medida, eso es muy importante, de acuerdo a lo que establece el sistema internacional. Entonces se mide en newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Esa es la unidad de medida. Pues bien, vamos a empezar a sustituir las cantidades y lo vamos a realizar en este pequeño espacio. Vamos a sustituir. Bien, me dice calcula la fuerza, entonces es F. Me dice que la fuerza es directamente proporcional a la constante y como recordarás, la constante equivale a 9 por 10 a la 9 coulomb. Y me dice que es directamente proporcional al producto de sus cargas. Entonces las cargas ya las tengo aquí. Vamos a sustituirlo en la fórmula. Entonces lo vamos a multiplicar. En el caso de la carga 1 es 12 por 10 a la menos 6. 12 por 10 a la menos 6. Y esta a su vez va a calcular a la carga número 2, que en este caso equivale a 8 por 10 a la menos 6. Recuerda que no vamos a escribir la cantidad negativa, siempre va a ser positiva porque se debe a que en esta línea de carga va a existir un proceso de atracción y repulsión que es un fenómeno característico entre las cargas puntuales. Entonces lo vamos a expresar con una cantidad positiva y esto va a ser siempre, no es exclusivo de este ejercicio. Entonces nos remitimos a hacerlo y me dice que es 8 por 10 a la menos 6, puesto que está expresado en nanocoulombs. Y finalmente me dice, bueno, la formulita, que lo voy a sustituir por la distancia. La distancia en un principio no la conocía, pero ahora puedo deducir que vale 8.49, o bien la suma de los catetos, que en este caso va a ser 6 más 6. Entonces, ¿tienes lista tu calculadora? Vamos por los resultados. Pues bien, esta es la forma de cómo podemos representar este problema, pero antes de ello, sí me gustaría que hicieras un breve análisis. Recuerda que las fórmulas siempre las vamos a sustituir con los valores o las magnitudes que en ella representan. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Mira, está elevado al cuadrado. Eso significa que cada uno de estos términos está elevado al cuadrado, tal como lo establece la fórmula. Si te das cuenta, no estamos inventando nada. Si me dice la fórmula, elévalo al cuadrado, pues lo elevo al cuadrado. Si me dice multiplícalo, como fue el caso de las cargas, pues lo multiplico. Entonces, ¿ya tienes lista tu calculadora? ¿Ya tienes el resultado? A ver si coincide. Debe de coincidir, ¿eh? Dice que la fuerza es igual a 0.012 newtons. Y bueno, de esta manera ya respondimos
el inciso B me dice cuál es el valor de la fuerza, pues entonces podemos decir que la fuerza es igual a 0.012 newtons. Pues bien, de esta manera es como hemos resuelto este breve problema que representa la ley de Coulomb. Si te das cuenta es muy interesante porque bueno, tenemos que interactuar con otro tipo de materias, como fue el caso concreto de matemáticas, que son ciencias exactas, son auxiliares de la física. Y pues bueno, sin más por el momento, pues te dejo, nos vemos en el siguiente tema, pero muy importante, siempre debes de llevar un orden, cuida muy bien tus espacios y pues ten en cuenta los conceptos básicos y elementales, pues estos van a permitir que comprendas mejor el problema. Pues bueno, nos vemos en el siguiente tema.